Una noble pregunta, una clara respuesta. En Lucas capítulo 21 y versículo 7, los discípulos del Señor Jesús le hacen una pregunta muy sencilla y una pregunta muy clara, a lo cual el Señor Jesús responde de una manera muy clara también. Bueno, vamos a observar Lucas capítulo 21 y versículo 7. Allí el texto nos dice lo siguiente. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Hermanos y amigos, sean ustedes bienvenidos a esta reflexión bíblica que lleva como título Una clara respuesta. Nuestro Señor Jesús se caracterizó por dar respuestas contundentes a las preguntas que de una manera también clara le hacían. Así es de que el Señor recibe esta pregunta y es, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Esto qué? Bueno, nos ponemos en contexto. ¿Y cuándo será esto de la destrucción del templo? Y dice, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? El establecimiento del reino cuando Jesús regrese. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de observar la reflexión bíblica del advenimiento de Cristo. Nuestro pastor Ricardo nos hablaba acerca de la carta de Pedro, allí donde dice que surgirán muchos burladores. Pero miremos que también aquí en el texto dice que surgirán muchos engañadores también. Observemos versículo 8. Él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Bueno, muchos falsos maestros surgieron en la generación siguiente a la generación de Jesús. Para ellos había una clara instrucción, para los discípulos había una clara instrucción. ¿Cuál era? No vayáis en pos de ellos. No les sigan, no les crean, no les hagan caso. ¿Engañadores hoy? Muchísimos. ¿Engañadores ayer? Muchísimos. Hablamos de un lapso de tiempo bien grande, de miles de años, donde han surgido diferentes engañadores. Pero sin lugar a duda, después de los años 30 y desde muchos lugares en el mundo han surgido engañadores. Quizás los 90 últimos años por la disparada de información conocemos de engañadores por doquier. ¿Engañadores? ¿Qué es un engañador? Aquel que niega que Cristo es Dios, aquel que niega el Evangelio, aquel que evita tocar la columna vertebral, o más bien la tocan de manera abusiva y niegan la deidad de Cristo, niegan la veracidad de la Escritura y la veracidad de toda la Biblia. Así es que estos son engañadores y la instrucción para esos engañadores es no vayáis en pos de ellos, no les crean, no les hagan caso. Mire el versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Una vez más, él tenía en mente un lapso considerable, sí, digámoslo así, un espacio de tiempo considerable entre su retirada y su regreso. Debería haber un lapso de tiempo considerable entre su retirada y su regreso. Así es de que comienzan las predicciones que se pueden tomar literalmente como señales antes del fin para esta pregunta de la destrucción del templo y para el establecimiento posterior de un reino de Cristo cuando Él regrese. Bueno, miremos el versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Bueno, hasta aquí, hasta esta porción del versículo 12 y hasta el versículo 19, vamos a ver que estos versículos hallan complemento
en las persecuciones que sufrieron sus discípulos, que sufrieron los creyentes y que se narran en el libro de los Hechos. Observemos algunas de estas desde el versículo 12 hasta el versículo 19. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Bueno, la causa es el nombre de Cristo. Y esto será ocasión para dar testimonio. Bueno, cuando estén delante de esos reyes, de esa persecución, cuando estén delante de esos gobernadores, por causa del nombre de Cristo, ¿qué era la oportunidad? ¿Cuál era la ocasión? El dar testimonio. ¿Testimonio de qué? Testimonio del Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación. Y también para dar testimonio de que el Señor, así como había partido, un día regresaría. Bueno, vamos a continuar observando el 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Bueno, estos versículos nos dejan ver cómo fue la vida de los primeros hermanos allí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y cómo debe ser nuestra vida. Bueno, con sabiduría. El Señor es quien da palabra para contradecir a todos los que se oponen al Evangelio, y serán entregados por aún los seres más queridos, sus padres, sus familiares. Y algo que aquí no nos debe extrañar es que seréis aborrecidos por todos, pero una vez más dice, por causa de mi nombre. Es importante como lo repite al final del versículo 12 y también al final del versículo 17. Todas estas situaciones no es por un mal carácter, no es por su carácter no tratado, por su ira, por su orgullo, por su mal genio, que las personas le aborrecen. No, no es por eso, es por causa del nombre de Cristo. Bueno, entonces debemos estar como creyentes trabajando en nuestro carácter, trabajando en nuestro testimonio, trabajando en nuestra vida, para que no seamos aborrecidos por esas cosas malas que realmente hacemos, sino que si en algún momento se da esta situación de que seamos aborrecidos, de que seamos entregados, sea única y exclusivamente por causa del nombre de Cristo. Pero vamos a continuar avanzando porque el Señor habla de una huida que tenía lugar allí en esta situación. Y pasa que como en esas profecías de doble cumplimiento, pues aquí se está dando, en el año 70 se dio este cumplimiento de esta situación. Miremos el versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Sin lugar a duda el Señor estaba hablando a futuro, pero hoy lo vemos en retrospectiva. Vemos que sucedió en el año 70. Sin lugar a duda, Jerusalén fue rodeada de ejércitos. Y miremos el 21. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Es decir, todo lo escrito se cumplirá. Se cumplió, claro, como doble cumplimiento. Hay profecías de un cumplimiento, de doble cumplimiento y hasta de triple cumplimiento si observamos un panorama general de la profecía bíblica. Y dice el 23, mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Sí, querido hermano, esa es la esperanza que tenemos como creyentes, que los tiempos de los gentiles se cumplan.
También hay cosas que lo exigen en la Escritura. Bueno, ¿qué exige el regreso o el advenimiento de Cristo? Esta fue una clara respuesta. Todo el panorama bíblico, las promesas del Padre lo exigen. Sí, cuando se halle usted con la tentación de botar la toalla, de no creer más a lo que la Escritura dice, hermano, quédese con lo que la palabra dice. Y ánimo, porque las promesas del Padre lo exigen. ¿Qué más lo exige? Las declaraciones del Señor Jesús. Todo lo que dijo el Señor Jesús o fue verdad o fue mentira. Él no estaba loco, él no era un mentiroso, él no estaba equivocado. Lo dijo de esta manera, una clara respuesta, y fue verdad. Las declaraciones de Jesús se cumplieron. Las declaraciones del Padre y las promesas del Padre se cumplieron y faltan por cumplirse. Así es de que, si hacemos un estudio detallado y juicioso, se ha cumplido aproximadamente un tercio de la profecía bíblica en la primera venida de Cristo. Resta que se cumplan otros 2 tercios cuando el Señor regrese. ¿Qué esperanza tan grande tenemos en las promesas del Padre, en las declaraciones de Jesús? ¿Sabe qué más lo exige? La garantía del Espíritu Santo. Y adicional a eso, lo exigen los programas de Dios. ¿Los programas de Dios con quién? Los programas de Dios con la iglesia, los programas de Dios con las naciones y los programas de Dios con su pueblo Israel. La humillación de Cristo lo exige. La exaltación limitada de Satanás también exige el regreso. Y adicional a eso, la expectativa de los santos. La expectativa de los creyentes reunidos a través de todos los siglos, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Una clara respuesta a esta humilde pregunta que le hicieron al Señor Jesús. Hermanos, nos vemos en nuestra próxima reflexión, allí en Lucas capítulo 21 y versículo 25. Bendiciones y que estén muy bien.